Hola, soy Rosario Neri, bienvenidas y bienvenidos a Las Hijas de Clio. Este video corresponde a la lectura del capítulo 6 del audiolibro que estoy haciendo de Una habitación propia de Virginia Woolf. Y bueno, para hacer una recapitulación sobre lo que leí en el capítulo 5, en este se menciona un poco sobre un tema un poco polémico, que es que en una obra de Mary Carmichael menciona que a Chloe le gusta Olivia. Entonces esto significa que a una mujer le gusta una mujer. Y realmente creo que esto es un tema bastante polémico porque se presta luego a pensar en términos quizá lésbicos, pero también además de que podría ser que sí, y el tema lésbico también es muy bonito. El amor entre lesbianas es muy bonito y entre mujeres, pero también no solamente se queda ahí, sino que también habla sobre el amor entre hermanas, el amor entre madre e hija, entre amigas o entre mujeres. ¿Por qué? Porque se ha visto que a lo largo de la historia se nos ha representado como siempre en una enemistad con otra mujer o en una competencia entre nosotras. Y realmente nunca se nos ha estudiado a fondo sobre quiénes somos, sino que se nos ha puesto también en relación con los hombres. Si somos amantes de, o si por ejemplo Cleopatra era amante de Marco Antonio, y así, ¿no? Por ejemplo, con las reinas y con muchas otras mujeres que se ha visto a lo largo de la historia, siempre se les menciona en relación con otros hombres o en una enemistad con una mujer. Entonces, pues realmente creo que este capítulo es muy interesante porque justamente incita a justamente ya no prestar tanta atención en ellos, sino en nosotras mismas y también en la historia de las mujeres desde ellas mismas, desde quiénes son ellas como mujeres, como individuos distintos de que hacen su vida independiente de ellos, entonces o que tienen su propia vida, ¿no? Entonces pues esto es muy interesante. Y también que ella dice que Mary Carmichael, a pesar de que logró superar esa valla de ya no adentrarse a ese mundo masculino, todavía sigue teniendo un lenguaje que un poco más técnico, que no penetra tanto en su propia persona, que no habla tanto de su sentir, de quién es ella. Entonces como que también hace esta invitación a de que nosotras también tenemos que dejar en nuestros escritos parte de quiénes somos, de nuestros sentires, de qué nos significan todas estas lecturas. Y pues realmente eso es algo que también las invito a ustedes, que mencionen en sus escritos quiénes son, parte de ustedes mismas, porque no hay nada más bonito que hablar de ustedes, a pesar de que pues toda la universidad y toda la academia nos diga que nuestros sentires no importan porque no son objetivos, cuando la objetividad yo realmente creo que en la escritura no existe. Entonces pues eso. Y otra cosa también es que ella dice que nos estudiemos más, ¿no? Que ya sabemos muchas historias, ya ha habido miles de biografías sobre personajes masculinos, sobre Napoleón, sobre a lo mejor Marco Antonio, sobre a lo mejor Hernán Cortés, cuando realmente nos interesa a lo mejor conocer más sobre una ama de casa o una mujer que trabaja en una tienda, que también importamos, que también importa la historia de la mitad de la humanidad que somos las mujeres, ¿no? Y también que ya que no se nos vea como unas enemigas entre nosotras, ni como amantes de, ni como esposas de, ni como amigas de hombres, sino como mujeres. Entonces, bueno, eso pues prácticamente fue lo que se mencionó en el capítulo 5. Entonces ahorita voy a dar lectura al capítulo 6 de este libro que se llama Una habitación propia. Dice capítulo 6. Al día siguiente, la luz de la mañana de octubre caía en rayos polvorientos a través de las ventanas sin cortinas y el murmullo del tráfico subía de la calle. A esta hora, Londres estaba dando cuerda de nuevo. La fábrica se había puesto en movimiento. Las máquinas empezaban a funcionar. Era tentador, después de tanto leer,
mirar por la ventana y ver qué estaba haciendo Londres en aquella mañana del 26 de octubre de 1828. ¿Y qué estaba Londres haciendo? Nadie parecía estar leyendo Antonio y Cleopatra. Londres se sentía del todo indiferente, según las apariencias, a las tragedias de Shakespeare. A nadie le importaba un rábano, y yo no se lo reprochaba, el porvenir de la novela, la muerte de la poesía o la creación por parte de la mujer corriente, de un estilo de prosa que expresara plenamente su modo de pensar. Si alguien hubiera escrito con tiza en la cera sus opiniones sobre alguno de estos temas, nadie se hubiese inclinado para leerlas. La indiferencia de los pies presurosos las hubiera borrado en media hora. Por aquí venía un mensajero, por allá una señora con un perro. La fascinación de la calle londinense consiste en que nunca hay en ella dos personas iguales, cada cual parece ocupado en algún asunto personal y privado. Había la gente de negocios, con sus pequeñas carteras, había los paseantes, que golpeaban al pasar los engranados con sus bastones, había personas afables a quienes las calles sirven de sala de club, hombres con carretones que gritaban y daban información que no les pedían. También había los funerales, a cuyo paso los hombres, recordando de pronto que un día morirían sus propios cuerpos, se descubrían. Y luego un caballero muy distinguido bajó despacio los peldaños de un portal y se detuvo para evitar una colisión con una dama apresurada que había adquirido, por un medio u otro, un espléndido abrigo de pieles y un ramillete de violetas de Parma. Todos parecían separados, absortos en sí mismos, ocupados en algún asunto propio. En este momento, como tan a menudo ocurre en Londres, el tráfico quedó por completo parado y silencioso. Nadie venía por la calle, no pasaba nadie. Una hoja solitaria se destacó del plátano que crecía al final de la calle y en medio de esta pausa y suspensión cayó. En cierto modo pareció una señal que hiciese resaltar en las cosas una fuerza en la que uno no había reparado. Parecía indicarle a uno la presencia de un río que fluía, invisible, caía abajo hasta doblar la esquina y tomaba a la gente y la arrastraba en sus remolinos, de igual modo que el arroyo de Uxbridge se había llevado al estudiante en su bote y las hojas muertas. Ahora traía de un lado de la calle al otro, en diagonal, a una muchacha con botas de charol y también a un joven que llevaba un abrigo marrón. También traía un taxi, y los trajo a los tres hasta un punto situado directamente debajo de mi ventana, donde el taxi se paró y la muchacha y el joven se separaron y subieron al taxi, y entonces el taxi se marchó deslizándose como si la corriente lo hubiese arrastrado hacia otro lugar. El espectáculo era del todo corriente. Lo que era extraño era el orden rítmico de que mi imaginación lo había dotado y el hecho de que el espectáculo corriente de dos personas bajando a la calle y encontrándose en una esquina pareciera librar mi mente de cierta tensión. Pensé mirando cómo el taxi daba la vuelta y se marchaba. Quizás el pensar, como yo había estado haciendo aquellos 2 días, en un sexo separándolo del otro, es un esfuerzo. Perpetuaba la unidad de la mente. Ahora que el esfuerzo había cesado y al ver a dos personas reunirse y subir a un taxi, había restaurado la unidad. Desde luego, la mente es un órgano muy misterioso, pensé, volviendo a meter la cabeza adentro, sobre el que no se sabe nada en absoluto, aunque dependamos de él por completo. ¿Por qué siento que hay discordias y oposiciones en la mente, de igual modo que hay en el cuerpo tensiones producidas por causas evidentes? ¿Qué se entiende por unidad de la mente?, me pregunté. Porque la mente tiene, claramente, el poder de concentrarse sobre cualquier punto en cualquier momento, tal poder que no parece estar constituida por un único estado de ser. Puede separarse de la gente de la calle, por ejemplo, y pensar en sí misma mientras mira a la gente desde una ventana alta, o puede, espontáneamente, pensar junto con otra gente, como ocurre, por ejemplo, en medio de una muchedumbre que espera la lectura de una noticia. Puede volver al pasado a través de sus padres o de sus madres, de igual modo que una mujer que escribe, como he dicho, está en contacto con el pasado a través de sus madres. También
Si una es mujer, a menudo se siente sorprendida por una súbita división de la conciencia. Por ejemplo, cuando una anda por Whitehall y deja de ser la heredera natural de aquella civilización y se siente, al contrario, excluida, diferente, deseosa de criticar. Es indudable que la mente siempre está alterando su enfoque y mirando el mundo bajo diferentes perspectivas. Pero algunos de estos estados mentales parecen, incluso si se adoptan espontáneamente, menos cómodos que otros. Para mantenerse en ellos, inconscientemente uno retiene algo, y gradualmente esta represión se convierte en un esfuerzo. Pero quizá hay algún estado en el que uno pueda mantenerse sin esfuerzo porque no necesita retener nada. Y pensé apartándome de la ventana, quizá sea uno de ellos. Porque al ver a la pareja subir al taxi, me pareció que mi mente, tras haber estado dividida, se había reunificado en una fusión natural. La explicación evidente que a una se le ocurre es que es natural que los sexos cooperen. Tenemos un instinto profundo, aunque irracional, en favor de la teoría de que la unión del hombre y de la mujer aporta la mayor satisfacción, la felicidad más completa. Pero la visión de aquellas dos personas subiendo al taxi y la satisfacción que me produjo también me hicieron preguntarme si la mente tiene dos sexos que corresponden a los dos sexos del cuerpo y si necesitan también estar unidos para alcanzar la satisfacción y la felicidad completas. Y me puse, para pasar el rato, a esbozar un plano del alma según el cual en cada uno de nosotros presiden dos poderes, uno macho y uno hembra. Y en el cerebro del hombre predomina el hombre sobre la mujer, y en el cerebro de la mujer predomina la mujer sobre el hombre. El estado de ser normal y confortable es aquel en que los dos viven juntos en armonía, cooperan espiritualmente. Si se es hombre, la parte femenina del cerebro no deja de obrar, y la mujer también tiene contacto con el hombre que hay en ella. Quizá Coleridge se refería a esto cuando dijo que las grandes mentes son andróginas. Cuando se efectúa esta fusión es cuando la mente queda fertilizada por completo y utiliza todas sus facultades. Quizás una mente puramente masculina no puede crear, pensé, ni tampoco una mente puramente femenina, pero convenía averiguar qué entendía una por hombre con algo de mujer y por mujer con algo de hombre, hojeando un par de libros. Desde luego, Coleridge no se refería, cuando dijo que las grandes mentes son andróginas, a que sean mentes que sienten especial simpatía hacia las mujeres, mentes que defienden su causa o se dedican a su interpretación. Quizá la mente andrógina está menos inclinada a esta clase de distinciones que la mente de un solo sexo. Coleridge quiso decir quizá que la mente andrógina es sonora y porosa, que transmite la emoción sin obstáculos, que es creadora por naturaleza, incandescente e indivisa. De hecho, una vuelve a pensar en la mente de Shakespeare como prototipo de mente andrógina, de mente masculina con elementos femeninos, aunque sería imposible decir que pensaba Shakespeare de las mujeres. Y sí es cierto que el no pensar especialmente o separadamente en la sexualidad es una de las características de la mente plenamente desarrollada. Cuesta ahora muchísimo más que antes alcanzar esta condición. Me acerqué entonces a los libros de autores vivientes, e hice una pausa y me pregunté si este hecho no se hallaba en la raíz de algo que me había dejado mucho más tiempo perpleja. No es posible que en ninguna época haya existido tan estridente preocupación por la sexualidad como en la nuestra. Buena prueba de ello la enorme cantidad de libros que había en el British Museum escritos por hombres sobre las mujeres. Sin duda tenía la culpa la campaña de las sufragistas. Debía de haber despertado en los hombres un extraordinario deseo de autoafirmación. Debía de haberles empujado a hacer resaltar su propio sexo y sus características, en las que no se habrían molestado en pensar si no les hubieran desafiado. Y cuando uno se siente desafiado, aunque sea por unas cuantas mujeres con gorros negros, reacciona, si no le han desafiado antes, un poco demasiado fuerte. Quizá así se expliquen algunas de las características que recuerdo haber encontrado en este libro. Pensé sacando del estante una nueva novela de Mr. A.
en que está en el apogeo de la vida y goza de muy buena fama, parece, entre los críticos. La abrí. Realmente era una delicia volver a leer un estilo masculino. Sonaba tan directo, tan claro después de leer estilos femeninos. Indicaba tal libertad mental, tal libertad personal, tal confianza en uno mismo. Se experimentaba una sensación de bienestar ante aquella mente bien alimentada, bien educada, libre, que nunca había sufrido desvíos u oposiciones, que desde el nacimiento había podido, al contrario, desarrollarse con plena libertad en la dirección que había querido. Todo esto era admirable, pero tras leer un capítulo o dos, me pareció que una sombra se erguía, cruzando la página. Era una barra recta y oscura, una sombra con la forma de la letra I. Hay un paréntesis, aquí hay una nota al pie que dice, en inglés, pronombre personal sujeto a de la primera persona. Esta I se refiere al I, al pronombre yo en inglés, y bueno, ya hace alusión a que aparece mucho en estos escritos masculinos el yo, el que siempre hablan de ellos, pues. Entonces, bueno, cerrando el paréntesis, continúo. Empezaba una a inclinarse hacia un lado y hacia el otro, tratando de vislumbrar el paisaje que había detrás. No se sabía a ciencia cierta si se trataba de un árbol o de una mujer, andando. Siempre le hacían a una volver a la letra I. Tanta I empezaba a cansar. Cierto que esta I era una I muy respetable, honrada y lógica, dura como una nuez y pulida por siglos de buenas esperanzas y buena alimentación. Respeto y admiro esta I desde lo más hondo del corazón, pero aquí volví una página o dos en busca de algo. Lo malo es que en cuanto se halla a la sombra de la letra I, carece de forma, como la bruma. ¿Es aquello un árbol? No, es una mujer. Pero no tiene ni un hueso en todo el cuerpo. Pensé mirando cómo Phoebe, pues así se llamaba, cruzaba la playa. Entonces Alan se levantó y la sombra de Alan aniquiló a Phoebe, porque Alan tenía puntos de vista y Phoebe se apagaba bajo el torrente de sus opiniones. Y Alan, pensé, también tiene pasiones, y me puse a volver las páginas muy deprisa, sintiendo que la crisis estaba acercando, y así era. Tuvo un lugar en la playa bajo el sol. Fue hecho muy abiertamente, fue hecho muy vigorosamente. Nada hubiera podido ser más indecente, pero había dicho pero demasiadas veces. Uno no puede seguir diciendo pero. Tiene que terminar la frase de algún modo, me reproché a mí misma. La terminaré con pero me aburro. ¿Pero por qué me aburría? A causa, en parte, de la predominancia de la letra I y de la aridez a la que, como el haya gigantesca, condena la tierra en su sombra cumbre. Allí nada puede crecer, y en parte por otro motivo más oscuro. Parecía haber algún obstáculo, algún impedimento en la mente de Mr. A que obstruía la fuente de la energía creadora y la hacía correr por un estrecho cauce. Y recordando a la vez aquel almuerzo en Oxbridge, y la ceniza del cigarrillo, y el gato sin cola, y a Tennyson y a Christina Rossetti, me pareció posible que allí estuviera el obstáculo, puesto que Alan ya no murmura. Ha caído una espléndida lágrima de la pasionaria que crece junto a la verja. Cuando Phoebe cruza la playa y ella no le contesta, mi corazón es como un pájaro que canta cuyo nido se halla en un brote rociado. Cuando Alan se acerca, ¿qué puede él hacer? Siendo honrado como el día y lógico como el sol, no puede hacer más que una cosa, y esto lo hace, reconozcámoslo una y otra vez, y otra y otra. Y esto añadí, dándome cuenta del carácter terrible de la confesión, resulta un tanto aburrido. La indecencia de Shakespeare extirpa de la mente tras mil cosas y dista de ser aburrida, pero Shakespeare lo hace por placer. Mr. A, como dicen las enfermeras, lo hace a propósito. Lo hace en señal de protesta. Protesta contra la igualdad del otro sexo afirmando su propia superioridad. Lo que quiere decir que se siente frenado, inhibido e inseguro de sí mismo,
como quizás se hubieran sentido Shakespeare si también hubiera conocido a Mrs. Clough y Mrs. Davis. No cabe duda de que la literatura isabelina hubiera sido muy distinta si el movimiento feminista hubiese empezado en el siglo XVI y no en el siglo XIX. Todo esto equivale, pues, a decir, si toda esta teoría de los dos lados de la mente es correcta, que la virilidad ha cobrado conciencia de sí misma, es decir, que los hombres ahora no escriben más que con el lado masculino del cerebro. Las mujeres hacen mal en leer sus libros, pues inevitablemente buscan en ellos algo que no pueden encontrar. Es el poder de sugestión lo que de inmediato se echa de menos, pensé, tomando un libro del crítico Mr. B y leyendo con mucho cuidado, muy concienzudamente sus observaciones sobre el arte poético. Muy competentes eran, agudas y rebosantes de cultura, pero lo malo es que sus sentimientos habían dejado de comunicar entre ellos. Su mente parecía dividida en diferentes cámaras. No pasaba ningún sonido de una a otra. Por tanto, cuando uno toma en su mente una frase de Mr. B, la frase cae pesadamente al suelo, muerta, pero cuando uno toma en su mente una frase de Coleridge, la frase explota y da origen a un sinfín de ideas nuevas. Y esta es la única clase de escritura que puede considerarse poseedora del secreto de la vida eterna. Pero sea cual fuere su causa, es un hecho que debemos deplorar, porque significa que algunas de las mejores obras de los mejores escritores vivientes caen en saco roto. Haga lo que haga, una mujer no puede encontrar en ellas esta fuente de vida eterna que los críticos le aseguran que está allí. No solo celebran virtudes masculinas, imponen valores masculinos y describen el mundo de los hombres. La emoción, además, que impregna estos libros es incomprensible para una mujer. Está llegando, se está acumulando, está a punto de explotar en mi mente. Empieza aún a decirse antes del final. Aquel cuadro se le caerá a la cabeza al viejo Holjon. Morirá del susto. El viejo clérigo pronunciará sobre él algunas frases solemnes, y todos los cisnes del Támesis se pondrán al cantar a la vez. Pero una se escapará antes de que esto ocurra y se esconderá en las mantas de grosellas, porque la emoción que a un hombre le parece tan profunda, tan sutil, tan simbólica, a una mujer la deja perpleja. Así ocurre con los oficiales de Mr. Kipling que vuelan la espalda y con sus sembradores que siembran la semilla, y con sus hombres que están solos con su trabajo, y la bandera. Todas estas mayúsculas la hacen aún a ruborizarse, como si la hubiesen sorprendido escuchando a escondidas en una orgía puramente masculina. Lo cierto es que ni Mr. Galsworthy ni Mr. Kipling tienen en ellos una chispa femenina. Todas sus cualidades, si se puede generalizar, le parecen, pues, crudas y poco maduras a una mujer. Carecen de poder sugestivo, y cuando un libro carece de poder sugestivo, por duro que golpee la superficie de la mente, no puede penetrar en ella. Y con el desasosiego que uno saca libros de los estantes y los vuelve a colocar en su sitio sin mirarlos, me puse a imaginar una era furtiva de virilidad pura, de autoafirmación de la virilidad, como las que las cartas de los profesores parecen augurar y que los gobernantes de Italia ya han iniciado, porque difícilmente deja uno de sentirse impresionado en Roma por una sensación de masculinidad inmitigada. Y sea cual fuere desde el punto de vista del Estado el valor de la masculinidad inmitigada, su efecto sobre el arte de la poesía es discutible. De todos modos, según los periódicos, reina en Italia cierta ansiedad acerca de la novela. Ha habido una reunión de académicos cuyo objeto era estimular la novela italiana. Hombres famosos por su nacimiento o en los círculos financieros, la industria o las corporaciones fascistas. Se reunieron el otro día y discutieron el asunto, y se envió al Duce un telegrama en que se expresaba la esperanza de que la era fascista pronto produciría un poeta digno de ella. Podemos unirnos todos a esta esperanza, pero dudo de que la poesía pueda nacer de una incubadora. La poesía debería tener una madre, lo mismo que un padre. El poema fascista, hay motivos para temer, será un pequeño aborto horrible, como los que se ven
en tarros de cristal en los museos de las ciudades de provincias. Estos monstruos nunca viven mucho tiempo, se dice. Nunca se ven prodigios de esta clase cortando la hierba en un prado. 2 cabezas en un cuerpo no garantizan una larga vida. Sin embargo, la culpa de todo esto, si es que uno se empeña en encontrar un culpable, no la tiene un sexo más que el otro. Los responsables son todos los seductores y los reformadores. Lady Versburg, que mintió a Lord Granville, Mrs. Davis, que le dijo la verdad a Mr. Craig. Son culpables todos los que han contribuido a despertar la conciencia del sexo y son ellos quienes me empujan, cuando quiero usar al máximo mis facultades en un libro, a buscar esta satisfacción en aquella época feliz, anterior a Mrs. Davis y Mrs. Clough, en que el escritor utilizaba ambos lados de su mente a la vez. Para ello debemos acudir a Shakespeare, porque Shakespeare era andrógino, e igualmente lo eran Keats y Sterne, Cowper, Lamb y Coleridge. Shelley, quizá, carecía de sexo. Puede que Milton y Ben Jonson hayan tenido en ellos una gota de varón de más, lo mismo que Wordsworth y Tolstoy. En nuestros tiempos, Proust era del todo andrógino, o quizá un poco demasiado femenino, pero este fallo es demasiado infrecuente para que se los reprochemos, porque sin alguna mezcla de esta clase del intelecto parece predominar y las demás facultades de la mente se endurecen y se vuelven estériles. Me consolé, sin embargo, pensando que quizá estemos en una fase pasajera. Mucho de cuanto he dicho obedeciendo a mi promesa de revelarnos al curso de mis pensamientos os parecerá de otra época. Mucho de lo que llamea en mis ojos os parecerá dudoso a vosotras que todavía no habéis llegado a la mayoría de edad. A pesar de ello, la primerísima frase que escribiré aquí, dije yendo hacia el escritorio y tomando la hojita encabezada Las mujeres y la novela, es que es funesto para todo aquel que escribe el pensar en su sexo. Es funesto ser un hombre o una mujer a secas. Uno debe ser una mujer con algo de hombre o un hombre con algo de mujer. Es funesto para una mujer subrayar en lo más mínimo una queja, abogar aún con justicia por una causa, en fin, el hablar conscientemente como una mujer. Y por funesto entiendo mortal, porque cuanto se escribe con esta parcialidad consciente está condenado a morir. Deja de ser fertilizado, por brillante y eficaz, poderoso y magistral que parezca un día o dos, se marchitará al anochecer. No puede crecer en la mente de los demás. Alguna clase de colaboración debe operarse en la mente entre la mujer y el hombre para que del arte de creación pueda realizarse. Debe consumarse una boda entre elementos opuestos. La mente entera debe yacer abierta de par en par si queremos captar la impresión de que el escritor está comunicando su experiencia con perfecta plenitud. Es necesario que haya libertad y es necesario que haya paz. No debe chirriar ni una rueda, no debe brillar ni la luz. Las cortinas deben estar corridas. El escritor, pensé, una vez su experiencia terminada, debe reclinarse y dejar que su mente celebre sus bodas en la oscuridad. No debe mirar ni preguntarse qué está sucediendo. Debe más bien deshojar una rosa o contemplar los cisnes que flotan despacio río abajo. Y volví a ver la corriente que se había llevado el bote con el estudiante y las hojas muertas. Y el taxi tomó al hombre y a la mujer, pensé, viéndoles cruzar la calle para reunirse, y la corriente les arrastró, pensé, oyendo a lo lejos el rugido del tráfico londinense hacia aquel río impresionante. Aquí, pues, Mary Benton deja de hablar. Os ha dicho cómo llegó a la conclusión, la prosaica conclusión, de que hay que tener 500 libras al año y una habitación con un pestillo en la puerta para poder escribir novelas o poemas. Ha tratado de exponer al desnudo los pensamientos y las impresiones que la llevaron a pensarlo. Os ha pedido que la siguieseis mientras volaba a los brazos de un bedel. Almorzaba aquí, cenaba allá, hacía dibujos en el British Museum, sacaba libros de los estantes, miraba por la ventana. Mientras hacía todas estas cosas, nosotras sin duda habéis estado observando sus fallos y flaquezas y decidiendo que
efecto tenían sobre sus opiniones. Habéis estado contradiciéndola y añadiendo y deduciendo cuanto os ha parecido acertado. Así es como tiene que ser, porque con un tema de esta clase, la verdad solo puede obtenerse colocando una junto a otra muchas variedades de error. Y terminaré ahora en nombre propio, anticipando dos críticas tan evidentes que difícilmente podráis dejar de hacérmelas. No ha expresado usted ninguna opinión, quizá me digáis, sobre los méritos comparados del hombre y de la mujer, ni siquiera como escritores. Esto lo he hecho a propósito, porque, aun suponiendo que hubiese llegado el momento de hacer semejante valoración, y por ahora es mucho más importante saber cuánto dinero tenían las mujeres y cuántas habitaciones que especular sobre sus capacidades, aun suponiendo que hubiese llegado ese momento, no creo que las dotes, ya sea de la mente o del carácter, se puedan pesar como el azúcar a la mantequilla. Ni siquiera en Cambridge, donde saben tanto de poner a la gente en categorías y de colocar birretes sobre su cabeza e iniciales detrás de su apellido. Yo no creo que ni siquiera la tabla de precedencias, que encontraréis en el almanaque de Whitaker, represente un orden de valores definitivo, ni que haya ningún serio motivo para suponer que un comedor del baño acabará precediendo en el comedor de un maestro de locura. Todo este competir de un sexo con otro, de una cualidad con otra, todas estas reivindicaciones de superioridad e imputaciones de inferioridad corresponden a la etapa de las escuelas privadas de la existencia humana, que hay en bandos o un bando debe vencer al otro, y tiene una importancia enorme andar hasta una tarima y recibir de manos del director en persona un jarro altamente decorativo. Al madurar, la gente deja de creer en estos bandos, en directores y en jarros altamente decorativos. En todo caso, en lo que respecta a los libros, es sumamente difícil pegar etiquetas de mérito de modo que no se caigan. ¿Acaso las críticas de libros contemporáneos no ilustran perpetuamente la dificultad de emitir juicios? Este excelente libro, este libro sin valor, si le aplican al mismo libro ambos calificativos. Ni la alabanza ni la censura significan nada. Por delicioso que sea, el pasatiempo de medir es la más fútil de las ocupaciones y el someterse a los decretos de los mediadores, la más servil de las actitudes. Lo que importa es que escribáis lo que deseáis escribir. Y nadie puede decir si importará mucho tiempo o unas horas. Pero sacrificar un solo pelo de la cabeza de vuestra visión, un solo matiz de su color en deferencia a un director de escuela con una copa de plata en la mano o algún profesor que esconde en la manga una cinta de medir, es la más baja de las traiciones. En comparación, el sacrificio de la riqueza y de la castidad, que solía considerarse el peor del desastre humano, es una mera fusilería. En segundo lugar, puede que me reprochéis el haber insistido demasiado sobre la importancia de lo material, aun concediendo al simbolismo un amplio margen y suponiendo que 500 libras significan el poder de contemplar y un pestillo en la puerta el poder de pensar por sí mismo, quizá me digáis que la mente debería elevarse por encima de estas cosas, y que los grandes poetas a menudo han sido pobres. Dejadme entonces citaros las palabras de vuestro propio profesor de literatura, que sabe mejor que yo qué entra en la fabricación de un poeta. Sir Arthur Keeler Couch escribe: ¿cuáles son los grandes nombres de la poesía de estos últimos 100 años aproximadamente? Coleridge, Wordsworth, Byron, Shelley, Landor, Keats, Tennyson, Browning, Arnold, Morris, Rossetti, Swinburne. Parémonos aquí. De estos, todos menos Keats, Browning y Rossetti tenían una formación universitaria, y de estos tres, Keats, que murió joven, cegado en la flor de la edad, era el único que no disfrutaba de una posición bastante acomodada. Quizá parezca brutal decir esto, y desde luego es triste tener que decirlo, pero lo rigurosamente cierto es que la teoría de que el genio poético sopla donde le place, y tanto entre los pobres como entre los ricos, contiene poca verdad. Lo rigurosamente cierto es que 9 de estos 12 poetas tenían una formación universitaria, lo que significa que, de algún modo,
consiguieron los medios para obtener la mejor educación de Inglaterra puede dar. Lo rigurosamente cierto es que de los tres, Browning, como sabéis, era rico, y me apuesto cualquier cosa a que, si no lo hubiera sido, no hubiera logrado escribir Saúl o El anillo y el libro. De igual modo que Ruskin no hubiera logrado escribir Pintores modernos si su padre no hubiera sido un próspero hombre de negocios. Rossetti tenía una pequeña renta personal, además pintaba. Solo queda Keats, el de Anthropos. Mató joven, como mató a John Clare en un manicomio y a James Thompson por medio del láudano que tomaba para drogar su decepción. Es una terrible verdad, pero debemos enfrentarnos con ella. Lo cierto, por poco que nos honre como nación, es que, debido a alguna falta de nuestro sistema social y económico, el poeta pobre no tiene hoy día, ni ha tenido durante los pasados 200 años, la menor oportunidad. Creedme, y he pasado gran parte de 10 años estudiando unas 320 escuelas elementales, hablamos mucho de democracia, pero de hecho en Inglaterra un niño pobre no tiene muchas más esperanzas que un esclavo ateniense de lograr esta libertad intelectual de la que nacen las grandes obras literarias. Y bueno, esto es lo que dice Sir Arthur, y bueno, vuelve a la lectura de lo que dice ella, y dice: nadie podría exponer el asunto más claramente. El poeta pobre no tiene hoy en día, ni ha tenido durante los últimos 200 años, la menor oportunidad. En Inglaterra, un niño pobre no tiene más esperanzas que un esclavo ateniense de lograr esta libertad intelectual de la que nacen las grandes obras literarias. Exactamente. La libertad intelectual depende de cosas materiales. La poesía depende de la libertad intelectual, y las mujeres siempre han sido pobres. No solo durante 200 años, sino desde el principio de los tiempos. Las mujeres han gozado de menos libertad intelectual que los hijos de los esclavos atenienses. Las mujeres no han tenido, pues, la menor oportunidad de escribir poesía. Por eso he insistido tanto sobre el dinero y sobre el tener una habitación propia. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de estas mujeres desconocidas del pasado, de estas mujeres de las que desearía que supiéramos más cosas, gracias, por una curiosa ironía, a dos guerras, la de Crimea, que dejó salir a Florence Nightingale de su salón, y a la Primera Guerra Mundial, que le abrió las puertas a la mujer corriente unos 70 años más tarde, estos males están en vías de ser enmendados. Si no, no estaréis aquí esta noche y vuestras posibilidades de ganar 500 libras al año, aunque desgraciadamente, siento decirlo, siguen siendo precarias, serían ínfimas. De todos modos, quizá me digáis, ¿por qué le parece a usted tan importante que las mujeres escriban libros si, según dice, requiere tanto esfuerzo? Puede llevarla aún a asesinar a su tía, muy probablemente la hará llegar tarde a almorzar y quizá la empuje a discusiones muy graves con sus buenas personas. Mis motivos, debo admitirlo, son en parte egoístas. Como a la mayoría de las inglesas poco instruidas, me gusta leer. Me gusta leer cantidades de libros. Últimamente mi régimen se ha vuelto un tanto monótono. En los libros de historia hay demasiadas guerras. En las biografías, demasiados grandes hombres. La poesía ha demostrado, creo, cierta tendencia a la esterilidad. Y la novela. Pero mi incapacidad como crítica de novela moderna ha quedado bastante patente y no diré nada más sobre este tema. Por tanto, os pediré que escribáis toda clase de libros, que no titubeéis ante ningún tema, por trivial o vasto que parezca. Espero que encontréis, a tuertas o a derechas, bastante dinero para viajar y holgar, para contemplar el futuro o el pasado del mundo, soñar leyendo libros y rezagaros en las esquinas y hundir hondo la caña del pensamiento en la corriente. Porque de ninguna manera os quiero limitar a la novela. Me complaciríais mucho, y hay miles como yo, si escribierais libros de viajes y aventuras, de investigación y alta erudición, libros históricos y biografías, libros de crítica, filosofía y ciencias. Con ellos sin duda beneficiaríais el arte de la novela, porque en cierto modo los libros se influencian unos a los otros.
La novela no puede sino mejorar al contacto de la poesía y la filosofía. Además, si estudiáis alguna de las grandes figuras del pasado, como Safo, Murasaki, Emily Brontë, veréis que es una heredera a la vez que una iniciadora y ha cobrado vida porque las mujeres se han acostumbrado a escribir como cosa natural. De modo que sería muy valioso que desarrollaseis esta actividad, aunque fuera como preludio a la poesía. Pero al repasar estas notas y criticar la sucesión de mis pensamientos cuando las escribí, me doy cuenta de que mis motivos no eran del todo egoístas. En todos estos comentarios y mis razonamientos late la convicción de que los buenos libros son deseables y de que los buenos escritores, aunque se pueda encontrar en ellos todas las variedades de la depravación humana, no dejan de ser buenas personas. Cuando os pido que escribáis más libros, os insisto, pues, a que hagáis algo para nuestro bien y para el bien del mundo en general. ¿Cómo justificar este instinto o creencia? No lo sé, porque si uno no se ha educado en una universidad, los términos filosóficos fácilmente pueden inducirle en error. ¿Qué se entiende por realidad? La realidad parece ser algo muy caprichoso, muy indigno de confianza. Ora se la encuentra en una carretera polvorienta, ora en la calle en un trozo de periódico, ora en un narciso abierto al sol. Ilumina un grupo en una habitación y señala unas palabras casuales. Lo sobrecoge a una cuando vuelve andando a casa bajo las estrellas y hace que el mundo silencioso parezca más real que el de la palabra. Y ahí está de nuevo en un ómnibus en medio del tumulto de Piccadilly. A veces, también, parece habitar formas demasiado distantes de nosotras para que podamos discernir su naturaleza. Pero da cuanto toca fijeza y permanencia. Esto es lo que queda cuando se ha echado en el seto la piel del día. Es lo que queda del pasado y de nuestros amores y odios. Ahora bien, el escritor, creo yo, tiene más oportunidad que la demás gente de vivir en presencia de esta realidad. A él le corresponde encontrarla, recogerla y comunicárnosla al resto de la humanidad. Esto es, en todo caso, lo que infiero al leer El Rey Lear, Emma o En busca del tiempo perdido. Porque a la lectura de estos libros parece, curiosamente, operar nuestros sentidos de cataratas. Después de leerlos vemos con más intensidad. El mundo parece haberse despojado del velo de que lo cubría y haber cobrado una vida más intensa. Estas son las personas envidiables que viven enemistadas con la irrealidad. Y estas personas son las más dignas de compasión, que son golpeadas en la cabeza por lo que es hecho con ignorancia o despreocupación. De modo que cuando os pido que ganéis dinero y tengáis una habitación propia, os pido que viváis en presencia de la realidad, que llevéis una vida, al parecer, estimulante, o sea que no os es posible comunicarla. Yo terminaría aquí, pero la presión de la convención decreta que todo discurso debe terminar con una peroración. Y una peroración dirigida a mujeres debería contener, estaréis de acuerdo conmigo, algo particularmente exaltante y ennoblecedor. Debería imploraros que recordéis vuestras responsabilidades, la responsabilidad de ser más elevadas, más espirituales. Debería recordaros que muchas cosas dependen de vosotras, y la influencia que podéis ejercer sobre el porvenir. Pero estas exhortaciones se las podemos encargar sin riesgo, creo, al otro sexo, que las presentará, que ya las ha presentado, con mucha más elocuencia de lo que yo podría alcanzar. Aunque rebusque en mi mente, no encuentro ningún sentimiento noble acerca de ser compañeros e iguales e influenciar al mundo conduciéndole hacia fines más elevados. Solo se me ocurre decir, breve y prosaicamente, que es mucho más importante ser una misma que cualquier otra cosa. No soñéis con influenciar a otra gente. Os diría, si supiera hacerlo, vibrar con exaltación. Pensad en las cosas en sí. Y también me acuerdo, cuando hojeo los periódicos, las novelas, las biografías, de que una mujer que habla a otras mujeres debe reservarse algo desagradable que decirles. Las mujeres son duras para con las mujeres. A las mujeres no les gustan las mujeres. Las mujeres. ¿Pero no estáis hasta la coronilla de esta palabra? Yo sí, lo aseguro. Aceptemos, pues,
que una conferencia pronunciada por una mujer ante mujeres debe terminar con algo particularmente desagradable. Pero ¿cómo se hace? ¿Qué se me ocurre? A decir verdad, a menudo me gustan las mujeres. Me gusta su anticonvencionalismo, me gusta su entereza, me gusta su anonimidad, me gusta, pero no debo seguir así. Aquel armario de allí solo contiene servilletas limpias, decís. Pero, ¿qué pasaría si Sir Archibald Bodkin estuviera escondido entre ellas? Dejadme, pues, adoptar un tono más severo. Os he comunicado con bastante claridad, en las palabras que han precedido las advertencias y la reprobación del sector masculino de la humanidad. Os he dicho en qué concepto tan bajo os tenía Mr. Oscar Browning. Os he indicado qué pensó un día de vosotras Napoleón y qué piensa hoy Mussolini. Luego, por si acaso alguna de vosotras aspira a escribir novelas, he copiado para vuestro beneficio el consejo que os da el crítico de que reconozcáis valientemente las limitaciones de vuestro sexo. He hablado del profesor X y subrayado su afirmación de que las mujeres son intelectualmente, moral y físicamente inferiores a los hombres. Os he entregado cuanto ha venido a mis manos sin ir yo en busca de ello, y aquí tenéis una advertencia final, procedente de Mr. John Langdon Davis. Mr. John Langdon Davis advierte a las mujeres que cuando los niños dejen por completo de ser deseables, las mujeres dejarán del todo de ser necesarias. Espero que toméis buena nota. ¿Qué más os puedo decir que nos incite a entregaros a la labor de vivir? Muchachas, podría deciros, y os ruego prestéis atención porque empieza la peroración. Sois, en mi opinión, vergonzosamente ignorantes. Nunca habéis hecho ningún descubrimiento de importancia, nunca habéis sacudido un imperio ni conducido un ejército a la batalla. Las obras de Shakespeare no las habéis escrito vosotras, ni nunca habéis iniciado una raza de salvajes a las bendiciones de la civilización. ¿Qué excusa tenéis? Lo arregláis todo señalando las calles, las plazas y los bosques del globo donde pululan habitantes negros, blancos y de color café, todos muy ocupados en traficar, negociar y armar, y diciendo que habéis tenido otro trabajo que hacer. Sin vosotras, decís, nadie hubiera navegado por estos mares, y estas tierras fértiles serían un desierto. Hemos traído al mundo, criado, lavado e instruido, quizás hasta los 6 o 7 años, a los 1.623 millones de humanos que, según las estadísticas, existen actualmente, y esto, aunque algunas de nosotras hayan contado con ayuda, toma tiempo. Hay algo de verdad en lo que decís, no lo negaré, pero permitidme al mismo tiempo que recordaros de que desde el año 1866 han funcionado en Inglaterra como mínimo 2 colegios universitarios de mujeres, que a partir del año 1880 la ley ha autorizado a las mujeres casadas a ser dueñas de sus propios bienes y que en el año 1919, es decir, hace ya 9 largos años, se le concedió el voto a la mujer. Os recordaré también que pronto hará 10 años que la mayoría de las profesiones os están permitidas. Si reflexionáis sobre estos inmensos privilegios y el tiempo que hace que venéis disfrutando de ellos, y sobre el hecho de que deben de haber actualmente unas 2.000 mujeres capaces de ganar 500 libras al año, admitiréis que la excusa de que se nos han faltado las oportunidades, la preparación, el estímulo, el tiempo y el dinero necesarios no os sirve. Además, los economistas nos dicen que Mrs. Seton ha tenido demasiados niños. Debéis, naturalmente, seguir teniendo niños, pero 2 o 3 cada una, dicen, no 10 o 12. Así pues, con un poco de tiempo en vuestras manos y unos cuantos conocimientos librescos en vuestros cerebros, sin duda entraréis en otra etapa de vuestra larga, laboriosa y oscurísima carrera. 1000 plumas estarán preparadas para deciros lo que debéis hacer y qué efecto tendréis. Mi propia sugerencia es un tanto fantástica, lo admito, prefiero pues presentarla en forma de fantasía. Os he dicho durante el transcurso de esta conferencia que Shakespeare tenía una hermana, pero no busquéis su nombre en la vida del poeta escrita por Sir Sidney Lee. Murió joven y, jamás escribió una palabra.
se halla enterrada en un lugar donde ahora paran los autobuses, frente al Elephant and Castle. Ahora bien, yo creo que esta poetisa, que jamás escribió una palabra y se halla enterrada en esta encrucijada, vive todavía. Vive en nosotras y vive en mí. Y en muchas otras mujeres que no están aquí esta noche porque están lavando los platos y poniendo a los niños en la cama. Pero vive. Porque las grandes poetas no mueren. Son presencias continuas. Solo necesitan la oportunidad de andar entre nosotras hechas carne. Esta oportunidad, creo yo, pronto tendréis el poder de ofrecérsela a esta poetisa. Porque yo creo que si vivimos aproximadamente a otro siglo, y si cada una de nosotras tiene 500 libras al año y una habitación propia, si nos hemos acostumbrado a la libertad y tenemos el valor de escribir exactamente lo que pensamos, si nos evadimos un poco de la sala de estar común y vemos a los seres humanos no siempre desde el punto de vista de su relación entre ellos, sino de su relación con la realidad, si además vemos el cielo y los árboles o lo que sea en sí mismos, si tratamos de ver más allá del coco de Milton, porque ningún humano debería limitar su visión, si nos enfrentamos con el hecho, porque es un hecho, de que no tenemos ningún brazo al que aferrarnos, sino que estamos solas y de que estamos relacionadas con el mundo de la realidad y no solo con el mundo de los hombres y las mujeres, entonces llegará la oportunidad y la poetisa muerta que fue la hermana de Shakespeare recobrará el cuerpo del que tan a menudo se nos ha despojado, extrayendo su vida de las vidas de las desconocidas que fueron sus antepasadas, como un hermano hizo antes que ella, nacerá. En cuanto a que venga si nosotras no nos preparamos, no nos esforzamos, si no estamos decididas a que, cuando haya vuelto a nacer, pueda vivir y escribir su poesía, esto no lo podemos esperar, porque es imposible. Pero yo sostengo que vendrá si trabajamos por ella, y que hacer este trabajo, aun en la pobreza y en la oscuridad, merece la pena. Y bueno, con esto termina el 6º capítulo y el último capítulo de este libro muy bonito que es Una habitación propia de Virginia Woolf. Y pues voy a pasar rápidamente a hacer una síntesis. Y bueno, con algo muy bonito con lo que yo me quedaría de este capítulo 6 es con lo que dice justamente al final, que hace esta como invitación a las muchachas que están ahí en la conferencia que está dando ella, de que escriban cualquier tema que les guste, que no se limiten sobre las plumas que les digan qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que escribir, sino que ellas simplemente escriban, que escriban cualquier género, que escriban poesía, que escriban novela, que escriban historia, que escriban biografía, pero que escriban porque el escribir es importante y porque realmente ella sabe que muchas a lo mejor no tienen pues tiempo y dinero, y de hecho también ella hace mucha alusión a que pues tristemente las personas que de por sí, los hombres que no tienen dinero no tienen éxito como escritores, mucho menos una mujer, ¿no? Escritora. Entonces pues que en cierta forma aspiren también a esa ganancia económica y al aspecto material para que haya una mayor libertad intelectual, una mayor tranquilidad para escribir y que se tenga estas condiciones materiales para que haya por ende una tranquilidad espiritual, por así decirlo, y se preste mayor a pues que fluyan las ideas y que fluya esta tranquilidad para escribir. Entonces creo que es algo muy bonito incitar justamente a todas a escribir desde nosotras, de nuestra experiencia, y darle esta validez a lo que somos y a lo que sentimos. Entonces pues realmente pues ha sido muy bonito leerles este libro. Es un libro que para mí me significa mucho, y pues nada, espero que puedan seguirnos en las demás redes sociales de las hijas de Clio. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y pues espero que en estos meses podamos seguir subiendo más audiolibros sobre
historiadoras, sobre poetas y sobre también novelistas como es Virginia. Entonces, pues nada, espero que estén muy bien. Las quiero mucho.